Amada iglesia, hoy tenemos un día tan poderoso. Recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué poderoso es Dios, qué tremendo es. Damos gracias al Señor, damos toda la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Dios. Y aquí de mi casa yo quiero compartirles una palabra de Lucas capítulo 24. Antes de ir a la palabra, quiero orar con ustedes. Señor, yo te doy gracias por tu bondad. Te doy gracias, Señor, porque tú no te quedaste en aquella tumba. Te doy gracias porque tú has resucitado y tú vives para siempre, Señor. Y así como tú resucitaste, también nosotros seremos resucitados para gloria, Señor. Yo te alabo, Señor, te bendigo, Señor, y yo te pido que hoy realmente tú nos llenes de fe en el resucitado, Señor. Que no haya ninguna duda en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero ir a Lucas capítulo 24 del verso 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Entonces había sido quitado la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. O sea, ¿para qué se fueron estas mujeres? Estas mujeres fueron para perfumar el cuerpo que ya debería empezar a oler feo. Ellos para ese objetivo y solo para ese objetivo se fueron al sepulcro. Y dice, no estaba ahí. Al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo de Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. O sea, lo que los ángeles le estaban diciendo, Jesús ha resucitado, Él vive. Y Él les dijo esto. Entonces a mí me viene una gran preocupación aquí, porque yo veo un común comportamiento en todos los discípulos. Y yo me he preguntado en estos días, ¿por qué nadie estuvo en el sepulcro esperando la resurrección? ¿Por qué estas mujeres no se fueron para ver al resucitado, sino al muerto? Si Él les había anunciado. Es más, estas mujeres se fueron y contaron a los discípulos. Vamos a seguir leyendo. El verso 8 dice, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Es impactante la incredulidad. ¿Por qué había tanta incredulidad? Si Jesús había cumplido todo lo que Él había dicho en la vida. Y Él había indicado al pie de la letra que Él tenía que morir. Él les había anunciado que tenía que morir, tenía que ser entregado, tenía que ser crucificado y tenía que resucitar al tercer día. Pero nadie lo había creído. ¿Qué había matado esta fe? Quizás el miedo, quizás el terror que vivieron estos días. Estuve pensando mucho sobre esto y yo estaba pensando, ¿qué mata nuestra fe hoy día? Para no creer que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre.
¿Qué mata, qué roba nuestra fe para no creer en lo que Jesús ha prometido? Si Jesús prometió que iba a resucitar y resucitó. Si Jesús dijo al tercer día voy a levantarme de los muertos y fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo, y Romanos dice, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está en ustedes. El mismo poder, el mismo Espíritu. Entonces, yo creo que esta palabra de resurrección de Jesús es una palabra tan poderosa. Yo creo que hoy día la mayoría de nosotros no duda de que Jesús efectivamente murió en la cruz, resucitó y que fue al cielo. Todos creemos eso, lo que somos hijos de Dios. Pero lo que a mí me preocupa, así como los discípulos, lo que no habían experimentado todavía. Ellos no habían experimentado todavía que alguien que fue crucificado, que fue tan golpeado, que resucitara al tercer día. Aunque ellos habían visto resurrecciones de Lázaro y de varias otras personas que Jesús había resucitado. Pero ellos no podían creer en la resurrección de su Maestro, que les había prometido que iba a resucitar al tercer día. Entonces yo creo que esta palabra es muy confrontativa para nosotros, porque confronta nuestra fe. Porque así como a aquellos discípulos les faltó fe para creer que Jesús iba a resucitar, yo creo que hoy día nos falta fe para tantas cosas que Jesús ha prometido. Y yo quiero decirte hoy lo que Jesús ha prometido en la palabra. Así como Él cumplió la resurrección, también va a cumplir lo que Él ha prometido con tanta claridad. El mismo día Jesús se le aparece a unos hombres que estaban caminando al pueblo de Emaús. Y Jesús empezó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Y otra vez me pregunto, ¿por qué se velaron sus ojos? ¿Por el temor? ¿Por la angustia? ¿Por la tristeza? ¿Qué hace que nuestros ojos estén velados? ¿Qué hace que nuestra fe esté bloqueada? ¿Qué hace que nuestro ojo espiritual no ve? Ellos fueron discutiendo y estaban muy tristes, estaban hablando de la muerte de Jesús, que era profeta de Dios y todo esto, y le cuentan a Jesús. Le cuentan toda la historia y le cuentan también que habían unas mujeres que dijeron que resucitó, pero que ellos no podían creer eso. Seguían muy tristes, aunque ya habían escuchado de las mujeres que Él había resucitado. Y Jesús les dice en el verso 25 de Lucas 24, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en la gloria? Jesús le fue explicando, le fue diciendo, ustedes tienen un problema, la incredulidad. Y otra vez, la palabra, ustedes no creen lo que los profetas han anunciado, ustedes no creen la palabra, y son confrontados ellos. Y Jesús empezó a explicarle toda la escritura desde Moisés, que estaba escrito que Jesús tenía que morir y resucitar al tercer día. Pero ni ahí se le abrieron los ojos. Cuando Jesús se sienta con ellos en la mesa y parte el pan, lo bendice, dice el 31, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ahí les entró fe. Ahí dijeron, cierto, este era Jesús. Él estuvo ahí con nosotros en el camino, pero no le reconocimos. Aunque Él estuvo antes con ellos, pero ahora estaban bloqueados.
Yo me pregunto en este tiempo, donde hay tanto temor en el mundo, donde todas las noticias están rondando en torno al coronavirus, en torno a muchas cosas, muchas angustias, cuánto han muerto ahí, cuánto han muerto acá. ¿Dónde está nuestra fe en las promesas que Jesús nos ha dado? ¿Dónde está nuestra fe en el resucitado? Yo quiero animarnos en este día. Así como Jesús resucitó, dice la Biblia que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos están con los que han creído en Él. Está en nosotros ese mismo poder de resurrección, ese mismo poder, y la palabra sigue tan vigente como hace 2000 años. Y las promesas de Dios, dice la palabra en Corintios, son en Jesús sí, amén, para gloria de Dios. Todo lo que Él ha dicho sigue teniendo valor y se cumple para cada quien que cree la palabra. Ahora yo creo que hay un problema de raíz. El que duda, no crea que va a recibir, dice. Pero Jesús dijo también, estas promesas son para todos los que creen. Y ahí hay una serie de promesas que Jesús nos da. Sanidad, liberación, milagros, las mismas cosas que Jesús hizo sobre esta tierra. Entonces yo creo que lo que tú y yo, hermano, necesitamos hacer hoy es orar, pedir a Dios que nos dé fe, que no nos falte la fe, que el Señor nos llene de fe, que renueve nuestra fe, que no estemos así como estaban estas mujeres que no esperaban ir a encontrar al Maestro resucitado. Ellos se encontraban y se iban para ungir un cadáver. Pedro y los otros discípulos que no decían una tontería, ¿cómo va a estar resucitado? Y estos discípulos de Emaús que no pudieron creer que Jesús había resucitado, estaban bloqueados en su visión, estaban bloqueados en su corazón por la tristeza. Mi oración es que el Señor renueve nuestra fe, que en medio de este tiempo difícil, el poder de la resurrección de Cristo, el poder del Espíritu Santo, la verdad de la palabra de Dios, pueda despertar una generación que le crea a Dios, pueda despertar una generación de avivamiento, que cree lo que dice la palabra de Dios, que cree lo que está escrito, que espera lo que está escrito, que espera el cumplimiento, que espera la segunda venida, que esté preparado todos los días para encontrarse con el Señor Jesús. Y que en este mundo sea luz, que sea sal, que seamos una generación que le crea a Dios, que seamos una generación que camina en los principios de la palabra de Dios, que seamos una generación que camina como los discípulos en Hechos de los Apóstoles, en lo sobrenatural de Dios, para que el mundo reconozca que nuestro Dios es el mismo Dios, que el mundo reconozca que el Espíritu de Dios está con nosotros, el Espíritu de la resurrección. Vamos a dar gracias. Señor, yo te doy gracias por tu bondad, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Te doy gracias porque tú has resucitado y vives. Te doy gracias porque toda palabra que tú has hablado es para nosotros hoy y vida, Señor. Y yo te pido que por tu Espíritu vivifiques tu palabra en nuestros corazones y que aumentes nuestra fe. En el nombre de Jesús, quita toda duda, Señor, y danos una fe genuina, Señor, en lo que ha salido de tu boca y en todo lo que han dicho tus profetas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga en gran manera. Y yo quiero animarnos a realmente ser radicales y creer la palabra. Dios te bendiga.